Hola, en esta ocasión este video tutorial va dirigido a aquellas personas que quieran estimar un modelo de ecuaciones estructurales en el paquete estadístico LISREL. Eh, en este caso vamos a trabajar en este ejemplo. Es un modelo de ecuaciones estructurales para la industrialización y la democracia. No vamos a entrar mucho detalle en eso. Este es el modelo que queremos estimar. Tiene una variable que se llama int60, que es una variable exógena con 3 indicadores. Y tenemos dos variables o constructos endógenos. El primero es DEM60, que tiene 4 indicadores, y DEM65, que tiene otros 4 indicadores. Entonces vamos al paquete estadístico LISREL para conocer cómo se trabaja en este paquete estadístico. ¿Okay? Bueno, primero lo que debemos de hacer es importar la base de datos que queremos trabajar. LISREL tiene la ventaja de poder exportar y de importar base de datos de otros paquetes estadísticos. Entonces vamos a importar, vamos a irnos al archivo, importar. Y acá, bueno, yo ya tengo una carpeta, esta carpeta está en el escritorio y quiero mi base de datos que tengo ahorita en esa carpeta es de SPSS, o sea que es de punto SAV, SPSS. Perfecto. Entonces, con base a esta base de datos, vamos a trabajar. Vamos a ver, esta base de datos es la que quiero. Datos, le vamos a dar a abrir. Y LISREL genera a partir de esta base de datos una nueva base que tiene extensión propia, ¿verdad? Entonces vamos a darle el mismo nombre, datos. Esta base de datos que LISREL va a utilizar es con formato PSF, que es propia del programa. Vamos a darle a aceptar. Y esta es la base de datos que vamos a trabajar. Como vimos, tenemos las variables observadas o indicadores y1 hasta y8 y x1 hasta x3. Estas tenemos que definirlas si son continuas, categóricas, si son variables ordinales, ¿verdad? Vamos a darle clic derecho. Aquí podemos definir las variables. Y como todas las variables son continuas o numéricas, vamos a decirle que el tipo de variable que vamos a trabajar van a ser continuas. ¿Okay? Y se las voy a aplicar a todas las variables que tengo, ¿verdad? Porque todas son de ese mismo tipo. Vamos a darle a aceptar, le volvemos a dar a aceptar. Perfecto. Entonces, antes de cerrar este conjunto de datos, vamos a darle que me guarde los cambios que realicé. Esta base que se llama datos.psf es la que LISREL va a utilizar para estimar el modelo de ecuaciones estructurales. Entonces ya podemos cerrar esto. El siguiente paso sería abrir un nuevo archivo, que en este caso va a ser de sintaxis, ¿verdad? Entonces aquí la primera línea LISREL la va a tomar como un título. Vamos a ponerle aquí un título cualquiera. Bueno, como esto está muy pequeño, vamos a subirle un poquito aumentar el tamaño de letra para que podamos ver con claridad qué es lo que estamos haciendo. Ok, entonces esta primera línea es el título que le estamos dando a nuestro proyecto. Lo siguiente sería definir las variables observadas, y para ello vamos, bueno, acá LISREL, este signo es para documentar, entonces aquí vamos a ir documentando.
para esta documentación Librel no la va a tomar en cuenta a la hora de hacer su proceso. Entonces vamos a poner acá que vamos a definir las variables observadas. ¿Quiénes son las variables observadas? Entonces tenemos que decirle que las variables observadas y esta es la instrucción que hay que decirle. Las variables observadas son las siguientes. Entonces las variables observadas habíamos dicho que son x1 hasta x3 y y1 hasta y8. Perfecto. El siguiente paso es definir las variables latentes. Entonces aquí vamos a decir que estas son las variables latentes o constructos. Y la instrucción para decirle al Librel que lo siguiente es variable, o son más bien variables latentes, es la siguiente. Vamos a ver, dice latent. Variables latentes. Y en este caso habíamos dicho que teníamos, vamos a regresar al diagramita que teníamos, dijimos que teníamos una variable exógena int60 y dos variables endógenas dem60 y dem65. Entonces esas son las variables que vamos a emplear acá. Entonces estas son las variables dem60, dem65 y int60. Esta es la variable exógena. Perfecto. Seguidamente, después de haber definido estas variables, necesitamos indicarle cuál es el conjunto de datos. ¿Y cuál sería el conjunto de datos? Tenemos que decirle que los datos van a ser tomados de este archivo, ¿verdad? Noten que por acá hay unas comitas al final, ¿verdad? Aquí está la otra comita. Entonces vamos a tomar los datos de este archivo. Perfecto. Lo siguiente que debemos de decirle al programa son las relaciones que hay entre constructos y variables indicadoras o constructos entre constructos, ¿verdad? Las relaciones que hay entre ellos. Entonces voy a poner, vamos a decirle aquí que estas son las relaciones que necesitamos, ¿verdad? Y las relaciones, vamos a ver, las relaciones serían, habíamos dicho que x1 está en, este indicador está en x1 a x3 son las variables indicadoras de la variable exógena int60, ¿verdad? Hay que agregarle un 1 a la par de esta instrucción para definir la métrica, ¿verdad? Entonces en uno de los constructos, en uno de vamos a ver, vamos a poner aquí, volver al diagrama. En cada una de estas relaciones del constructo al indicador, vemos que tenemos tres indicadores, entonces uno de ellos debemos de decirle que es 1, del mismo modo acá y el mismo modo aquí. Entonces por eso le estamos poniendo un 1. Y luego le podemos decir que x2 y x3 están en
int 60. Ok, aquí como las variables tenían nombres en minúscula, vamos a ponérselas en minúscula. Ok, y ahora decimos que y1 está en den60, después del y1, del y2, y3, y4 están en den60 y y5 está en den65. Ajá, entonces y6, y7 y y8 pues son las variables del indicador dem, ¿verdad? Del dem65. Ok, ya definimos las relaciones entre cada constructo y sus indicadores. Ahora necesitamos decirle al programa las relaciones que hay entre constructos, ¿verdad? Las relaciones que hay entre constructos son las siguientes. Ok. Tenemos que decirle entonces que den60, vamos a volver aquí al diagrama, vemos que la variable exógena int60, ok, tiene un efecto directo con den60 y un efecto directo con dem65, y la variable endógena den60 tiene un efecto directo con den65. Entonces eso hay que decírselo al programa. Okay, entonces vamos a decirle aquí que, vamos a ver, aquí vamos a decirle esto. Vamos a decir que int60 tiene un efecto directo con den60 y den65. Y además vimos que den60 tiene un efecto directo con den65. Entonces ahí ya lo definimos. Perfecto. Estas son las únicas relaciones que tenemos. Aquí podemos ponerle que esto es relaciones. Vamos a ponerle relaciones entre indicadores y constructos. Y acá podemos decirle que estas son las relaciones entre constructos, o los efectos, ¿verdad? Efectos directos o indirectos que tenga esas variables. Relaciones entre constructos. Perfecto. Hasta aquí ya definimos cuáles son las relaciones entre constructos y con sus indicadores, pero si notamos acá también tenemos otras relaciones que hay que tomar en cuenta, que sería la covarianza, ¿verdad? De los errores, la covariación entre los errores de la variable y1 con y4, y2 con y4, y6 con y8. Bueno, acá vamos a hacer algunas de esas relaciones, ¿verdad? No vamos a hacerlas todas, solamente es para poderlas identificar. La instrucción es la siguiente. Vamos a volver al literal. La instrucción es, vamos a ver, al literal. Ahora sí. La instrucción es la siguiente. La instrucción es que deje que los errores de Y1 y Y5 varíen entre ellos, covaríen,
Y2 y Y4 covarían y así sucesivamente, ¿verdad? Después de haber dicho cuál es la correlación o la covariación entre errores, también se le puede indicar la covariación o la correlación, perdón, entre los constructos, si hubiera una correlación de un constructo con otro. Y finalmente necesitamos decirle al programa que me abra el gráfico o el diagrama de trayectorias. Vamos a ponerle diagrama. Ok, aquí vamos a decirle que el diagrama es path diagram. Ok. Y acá en path diagram voy a decirle que la salida me la dé completamente estandarizada. Completamente estandarizada. Ok, entonces vamos a ponerle por aquí un comentario para que nos recordemos qué es eso. SC sería solución completamente estandarizada. Completamente estandarizada. Perfecto. Y hay que decirle al programa que hasta aquí llegó nuestro problema. Vamos a ver cómo... que decirle al programa que ya hasta aquí llegó. Y posteriormente lo que hacemos es correr el programa acá, ¿verdad? Hay que darle un nombre. Aquí esto no le guardamos, entonces hay que previamente darle un nombre. Vamos a ponerle ejemplo 1. Ejemplo 1. Le vamos a dar guardar y vamos a correrlo. Perfecto. Entonces podemos observar que el diagrama de trayectorias, ¿verdad? Para este modelo nos dio la solución completamente estandarizada, pero si quisiéramos las otras, que sería la que no es estandarizada, la estimada, podemos también darle aquí. Perfecto. Entonces aquí nos da el chi cuadrado de este modelo, los grados de libertad, el valor de P de esa prueba chi y el RMSEA, que es de 0.065. Este diagrama se puede modificar también, podemos hacerlo más bonito estéticamente, ¿verdad? Ustedes lo pueden modificar a su gusto, ¿verdad? Y otra cosa bastante útil que podemos hacer acá, que a veces necesitamos hacer, es que tal vez no se ven bien estas flechitas, entonces si le damos clic en ellas podemos hacer esto, ¿verdad? Como para modificar, ¿verdad? Y son cosas que se pueden hacer el globito más grande, más pequeño, etc. Y la solución completamente estandarizada, que es la que nos interesa para pegar en un paper. Y posteriormente también se puede salvar, ¿verdad? Se puede exportar a otros formatos. Vamos a minimizar esto. También tenemos la solución, bueno, el archivo de salida del LIDRE, pero la salida no es muy estética, ¿verdad? Yo prefiero irme aquí a archivos y convertirlo a RTF. Eso me permite tener una versión más clara, ¿verdad? Más entendible de lo que estaba haciendo. Ok, la matriz de varianzas y covarianzas.
y la especificación de cada uno de los parámetros estimados. También vamos a tener las matrices, ¿verdad? En el modelo. Y también vamos a tener los estadísticos de ajuste, que son todos estos. Finalmente vamos a tener la versión, bueno, estandarizada, pero la que nos interesa más que todo es la completamente estandarizada. Entonces aquí tenemos toda la información del ajuste del modelo y completamente estandarizado. Eso sería por el momento. Nos vemos en otro video tutorial y espero que les haya sido de mucha ayuda. Les pido un like, ¿verdad? Si les fue de ayuda, y espero que nos podamos ver en otros videos.